Muy buenas amigos y amigas del Bachillerato Internacional de Física. Hoy seguimos con la serie de vídeos en las que os voy comentando los booklets, en particular el booklet de física. Y bueno, estamos en el punto 2. El otro día estuvimos viendo cómo se trabaja con los errores y las incertidumbres. Hemos visto estos dos puntos, el 1.2 y el 1.3, y hoy vamos a dedicarnos a tocar el 2.1, el 2.2 y el 2.4, que está relacionado con el 2.2. Y dejaremos para el próximo día energías y ejemplos, ¿vale? Bueno, el movimiento, aquí pone motion es movimiento en inglés, evidentemente. El movimiento es una parte muy importante de la física, ¿vale? De hecho, es bueno, lo primero que se suele estudiar. Y aquí tenéis las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, puestas en distintas formas, de las cuales yo siempre digo a la gente que hay que conocer por lo menos dos de ellas, ¿vale? A mí me gusta trabajar con las dos originales, digamos, que son la que dan la velocidad en función del tiempo y la que da el espacio en función del tiempo, que son estas dos de aquí arriba. Esta ecuación nos dice que cuando hay una aceleración constante, es decir, cuando tenemos un movimiento rectilíneo y uniforme, la velocidad final, que es lo que aquí llama v, es igual a la velocidad inicial, que es la que tenemos al principio del problema, evidentemente, que en algunos casos podrá ser cero, más una constante, que es la aceleración, por el tiempo. Y aquí tenemos otra ecuación que es la que da el espacio recorrido por el cuerpo. Ese espacio se puede calcular como la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí, aunque no lo ponen, habría que añadir un espacio inicial en caso de que lo hubiera o de que el cuerpo estuviera alejado una determinada distancia de la referencia de donde está el origen de coordenadas, digamos, ¿vale? Entonces yo siempre digo que con estas dos se hace todo. Esta de aquí, la tercera, en realidad es útil para algunos problemas en los que no queremos calcular el tiempo. Por ejemplo, cuando un coche frena y lo único que queremos saber es la aceleración y el espacio que recorre y no queremos saber el tiempo para nada, pues puede ser muy útil esta tercera ecuación. Pero en realidad esta tercera ecuación sale de plantear un sistema con estas dos de arriba. Vosotros mismos lo podéis hacer como ejercicio. Si despejáis el tiempo en la de arriba y lo sustituís en la segunda, llegaréis a esta ecuación de aquí, ¿vale? Entonces no tiene ningún misterio, igual que la cuarta, ¿vale? La cuarta simplemente es un apaño matemático, pero en realidad no deja, esta ecuación de aquí, la cuarta no deja de ser la misma que la segunda, ¿vale? Entonces, bueno, el booklet, la verdad que está muy bien, pero faltan cosas importantes desde mi punto de vista, que os voy a compartir ahora. Entonces, bueno, ¿qué falta aquí? Falta, por ejemplo, desde mi punto de vista, hablar del MRU, que imagino que lo dan por evidente, pero también existe y también salen problemas, ¿vale? El movimiento rectilíneo uniforme es aquel en el que el cuerpo se mueve a velocidad constante y, bueno, no por ser evidente hay que apartarlo, ¿no? La ecuación constitutiva del MRU es simplemente que el espacio final recorrido es la velocidad por el tiempo, ¿vale? Más el posible espacio inicial que pudiera haber. Pero bueno, que no hay que darlo por evidente. Y luego otra cosa que aquí se echa mucho en falta desde mi punto de vista, porque además salen muchísimos problemas de examen, son las ecuaciones relativas a la composición de movimientos. Evidentemente, ellos dan por hecho que sabéis, si sabéis las ecuaciones constitutivas de los movimientos, sabéis plantear una composición de movimientos. Pero bueno, no estaría de más hablar del tiro parabólico y hablar del tiro horizontal, ¿vale? Entonces, el tiro parabólico simplemente es un movimiento que ocurre en dos dimensiones, ¿vale? En el eje X tenemos básicamente un MRU y en el eje Y tenemos una caída libre, ¿vale? Tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, hay que combinar las dos ecuaciones en forma de una ecuación más grande paramétrica, ¿vale? Que es la que tenéis aquí arriba planteada, en la que la posición que yo he llamado R aquí, que es un vector importante, viene dado por estas dos ecuaciones. Para el eje de las X sería la velocidad inicial en el eje de las X por el tiempo. La velocidad inicial en el eje de las X resulta ser U por el coseno de alfa. Alfa sería el ángulo que forma el vector velocidad inicialmente, cuando yo lo lanzo, con la horizontal, ¿vale? Es decir, este ángulo alfa sería el que forma la propia velocidad con el eje horizontal. Entonces aquí tenemos U por el coseno de alfa por t, y aquí abajo tenemos pues, una segunda ecuación, que sería la correspondiente a la MRUA de caída, que será U por el seno de alfa por t menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿vale? Fijaos, la ecuación de arriba es un MRU y la de abajo es un MRUA. Nada nuevo. Simplemente las estamos combinando como movimiento complejo, como movimiento en dos dimensiones, ¿vale? Relativo a la velocidad, bueno, pues nada, simplemente darse cuenta de que la velocidad en el eje de las X es constante, valdrá U por el coseno de alfa del ángulo, y la velocidad en el eje vertical valdrá U por el seno de alfa menos la gravedad por el tiempo.
es decir, es la ecuación de la velocidad propia de un MRUA. Observaciones, aclaraciones importantes. Fijaos que aquí he puesto un más menos en la velocidad inicial en el eje de las IES, al igual que aquí que he puesto un más menos también. Y esto se debe a que cuando yo lanzo algo, lo puedo lanzar hacia arriba y también lo puedo lanzar hacia abajo. Es decir, puedo lanzarlo inclinado hacia arriba o puedo lanzarlo hacia abajo. Entonces, en ese caso, en el caso en el que lanzo hacia arriba, iría el signo más aquí, y el caso en el que lanzo hacia abajo iría el signo menos. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto, lógicamente, en un problema no nos lo van a decir, ¿vale? Entonces, habrá problemas. De hecho, hay uno reciente de una raquetista de tenis que lanza inclinada una pelota hacia abajo. Hay que darse cuenta de que si queremos calcular la velocidad inicial en el eje vertical, hay que poner aquí un signo menos. Eso por una parte. Por otra parte, también es importante darse cuenta de que si yo lanzo algo directamente de manera horizontal, es decir, este ángulo de aquí se hace 0, las ecuaciones del tiro parabólico se me convertirían en las del tiro horizontal, que yo no recomiendo aprender de memoria aparte. ¿Vale? Lo único que hay que tener en cuenta es que si alfa es 0, donde aquí haya coseno de alfa pondremos un 1 y donde haya seno de alfa pondremos un 0. Es decir, aquí esto se pondría u por t y aquí este término de aquí se iría y lo único que tendríamos es menos un medio de g por t al cuadrado, ¿vale? Importante, sobre todo porque en estos problemas hay veces que se lanza la pelota desde una altura, que tengáis en cuenta que aquí también, en el eje de las IES, puede haber una posición inicial, una altura medida desde la referencia. Es decir, si yo lanzo algo desde aquí, ¿vale? Pues en este sistema de coordenadas estoy lanzando desde una altura que es I sub 0. Bien, ¿qué cosas nos pueden pedir aquí? No me voy a enrollar mucho porque, bueno, ya dedicaré vídeos a hacer problemas, pero dos cosas clásicas que nos suelen pedir es, por una parte, el tiempo que tarda en llegar al suelo el objeto que lanzamos. Lo único que hay que hacer en ese caso es coger la ecuación Y e igualarla a 0 y resolverla, que generalmente quedará una ecuación de segundo grado. Se resuelve y de ahí salen dos tiempos, generalmente uno es negativo y no vale, y el que es positivo es con el que nos tenemos que quedar. Y luego otra cosa que nos pueden pedir es el tiempo que tarda la piedra o la cosa que quiera que estemos lanzando en llegar al punto más alto y el valor de la altura de ese punto más alto. Bueno, pues en este caso lo que hay que hacer igual a 0 es la ecuación de VI, es decir, cogemos la ecuación de VY, la igualamos a 0, de aquí saldrá un tiempo al despejarlo, ese tiempo le vamos a llamar T sub h, que sería el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, y esa T sub h luego la sustituimos en la ecuación de la Y, es decir, la meteríamos aquí para sacar cuánto vale esa altura máxima, ¿vale? No me paro demasiado. Es importante también que tengáis nociones básicas de cómo son las gráficas de los distintos movimientos también, aunque no lo pongan en el booklet. En el MRU no me enrollo mucho, simplemente si yo dibujo una gráfica posición-tiempo, lo que voy a tener es una línea recta, ¿vale? Una línea recta en la que la pendiente va a ser la propia velocidad y esa pendiente puede ser positiva si la velocidad es positiva o puede ser negativa si la velocidad es negativa. La recta cortará al eje de ordenadas, que en este caso es la posición, en un punto que es la posición inicial, que no tiene por qué ser el origen de coordenadas, ¿vale? La gráfica velocidad-tiempo de un MRU pues es una línea recta, paralela al eje de las X, ¿vale? Que puede estar por encima o puede estar por debajo, en función de que la velocidad sea positiva o sea negativa. Y en el MRUA lo que tenemos son otros dos gráficos ligeramente distintos. En el MRUA, pues la gráfica posición-tiempo es una parábola, ¿vale? Esa parábola se abrirá hacia arriba si la aceleración es positiva o se abrirá hacia abajo si la aceleración es negativa. Evidentemente, en un movimiento con aceleración positiva el espacio no deja de crecer, en cambio, en un movimiento con aceleración negativa el espacio empieza a reducirse a partir de un determinado instante, se alcanza un máximo y empieza a decrecer. Y luego la gráfica velocidad-tiempo pues es una línea recta con pendiente positiva si la aceleración es positiva y viceversa si la aceleración es negativa, ¿vale? Volviendo al booklet, vamos a ver ahora las formulitas de dinámica. ¿Qué pasa con la dinámica? Bueno, la ecuación constitutiva de la dinámica y, por supuesto, la ecuación más importante o una de las más importantes de la física es esta que tenéis aquí, que nos dice básicamente que cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo o un sistema de fuerzas, su resultante es igual a la masa por la aceleración que se le produce al cuerpo. Es decir, que a mayor fuerza, mayor aceleración sobre un cuerpo. Eso por una parte. Luego estas dos que tenéis aquí hacen referencia a cómo se calcula la fuerza de rozamiento, que aquí llama fuerza de fricción. Es muy importante tener en cuenta que la fuerza de rozamiento depende de la superficie. Y este coeficiente que pone aquí con la letra mu es lo que llamamos el coeficiente de rozamiento
y tiene que ver con la rugosidad de la superficie, ¿vale? Aquí R sería la reacción normal, que es, digamos, la fuerza que se aplica contra el suelo. El próximo día la veremos con más detenimiento, hablaré del rozamiento con más detalle y contaré cómo se calcula, pero por ahora nos vamos quedando con eso, ¿vale? La coeficiente de rozamiento es una constante que depende de la superficie de contacto entre los dos cuerpos, y la R es la reacción normal. Aquí nos dan dos fórmulas porque en un caso es la fuerza de rozamiento estática, que es la que necesitaríamos aplicar cuando, bueno, la que se aplicaría, mejor dicho, sería el rozamiento que aparecería cuando el cuerpo está parado, y aquí tendríamos la fuerza de rozamiento dinámica, que sería la que aparecería si el cuerpo estuviera ya en movimiento. Es muy importante que sepáis que el coeficiente de rozamiento estático siempre es mayor que el coeficiente de rozamiento dinámico, es decir, hay más fuerza de rozamiento cuando el cuerpo está parado que cuando el cuerpo está en movimiento, ¿vale? Siguiente set de fórmulas, 2.4. Esta no la voy a explicar, la dejaré para el próximo día junto con estas de aquí. Voy a explicar esta, o sea, la primera, la segunda y la cuarta. La cuarta, la del impulso, en realidad no es más que la de fuerza igual a masa por aceleración, pero puesta de otra forma un poquito distinta. Vamos a la pizarra de nuevo. Quiero que veáis una cosa muy sencilla, que es que si yo en la ecuación de la segunda ley de Newton, la aceleración la escribo como incremento de velocidad entre incremento de tiempo, que es lo que es, la aceleración al final es una variación de velocidad entre variación de tiempo, y paso el tiempo multiplicando para donde está la fuerza, es decir, esto lo paso multiplicando para aquí, lo que voy a tener es que fuerza por tiempo es igual a masa por incremento de velocidad. A este producto fuerza por tiempo, que es un vector, se le llama impulso mecánico. Y a este producto masa por variación de velocidad, que en realidad se podría poner como masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial, se le llama variación de la cantidad de movimiento, por lo que deducimos que esta magnitud que hemos llamado P en realidad es igual a el producto de masa por velocidad. Estos problemas salen bastante porque el impulso lo que nos dice es, por decirlo de manera de andar por casa, el impulso lo que da es el castañazo que te pega esa fuerza. Si yo tengo mucha fuerza y la aplico durante mucho tiempo, voy a tener un castañazo mayor que si tengo menos fuerza y la aplico menos tiempo. Eso está claro. Entonces, bueno, se aplica esta fórmula, típicamente la vamos a aplicar en problemas en los que haya un impacto. Por ejemplo, problemas de una raqueta que golpea una pelota de una masa determinada. Aquí, por ejemplo, he puesto como ejemplo una raqueta que golpea una pelota de 0,25 kilos durante 2 milisegundos y esa pelota alcanza una velocidad de 10 metros por segundo después del impacto. Entonces, si quisiéramos calcular la fuerza aplicada, haríamos masa por velocidad, es decir, masa por incremento de velocidad, en este caso 0,25 por 10, aquí sería 10 menos la velocidad inicial, que se supone que es 0, partido por el tiempo en segundos, que sería 2 por 10 elevado a menos 3. Y esto daría, pues, en este caso, con este ejemplo, 1250 newton. La fuerza se mide en newton, importante. ¿Qué pasa si no hay fuerzas exteriores? Bueno, pues si no hay fuerzas exteriores, vemos que el impulso, esta magnitud de aquí, se hace 0, y si ese impulso es 0, significa que el incremento de P es 0. Si el incremento de P es 0, significa que P es constante, ¿vale? Lo que quiere decir que cuando no hay fuerzas externas, esta magnitud llamada momento lineal o cantidad de movimiento se conserva, muy importante. ¿Qué significa esto a su vez? Bueno, pues que el producto de las masas por las velocidades que hay un instante en el instante inicial tiene que ser igual a el producto de las masas por las velocidades que hay en el instante final, ¿vale? Y esto tiene muchísima aplicación en problemas tanto de choques, por ejemplo, como en problemas de explosiones, ¿vale? Problemas típicos, pues eso, choques de canicas, de, yo qué sé, de bloques, sale mucho. Estos problemas son muy importantes, ¿vale? Entonces, es importante que conozcáis esta ley de aquí y también en problemas de explosiones. Bueno, por hoy no me voy a enrollar más. Espero que, bueno, estos vídeos os sirvan un poquito para conocer al final las formulitas que aparecen en nuestro booklet. Y el próximo día cerraremos esta hoja 5 comentando las fórmulas de energías y relacionándolas con dinámica, ¿vale? Con lo que acabamos de ver hoy de dinámica, porque al final toda esta parte de la mecánica está interrelacionada entre sí.
Bueno, chicos, pues nada, nos vemos y a seguir estudiando, como se suele decir. Hasta luego.